Cordial saludo, mi nombre es Iván Ferrero Rojas Aponte, estudiante del programa de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. En este video haré una breve síntesis acerca de las lecturas vistas a lo largo del curso Teoría del Estado. Como primera lectura seleccionada es Los retos de América Latina en un mundo en cambio, por Miguel Ángel Centeno, 2009. En ese sentido, parafraseando la idea central del texto, el autor parte analizando las situaciones presentadas a inicios del siglo XXI en América Latina. En ese sentido, analiza las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Asimismo, afirma la desigualdad que existe en el mundo a pesar de que se plantea un sistema global. Em, otra parte de la idea central es la escasez de oportunidades que existe en América Latina. A su vez, también ratifica la inestabilidad de las instituciones debido a los problemas sociales y a los problemas políticos relacionados con estos, como puede ser la corrupción, eh, la falta de experiencia, la ineficacia. Todos estos hacen parte del debilitamiento del institucionalismo en América Latina. Como algunas otras frases que me parecieron interesantes o fragmentos de la lectura son, eh, primero, en la página 17 del libro, el autor se ratifica una fuente de datos me ha experimentado una notable mejora en la región durante las dos últimas décadas en el proceso electoral, lo cual esto conlleva, y al cual también estoy de acuerdo, porque en los últimos años los países latinoamericanos, en su esencia democrática, buscan garantizar oportunidades en este sentido, que la sociedad civil participe en estas fiestas electorales, por decirlo de algún modo. También otra idea que me pareció importante del autor es la siguiente. Surgen factores de inestabilidad como la desigualdad, la pobreza, el narcotráfico, la criminalidad, la violencia, en los últimos años, la migración en América Latina. Y asimismo, esta tiene cara lenta, corrupta e identificada con el poder. Hacia ahí una serie de resumen acerca del acontecimiento en Latinoamérica relacionado en el entorno social del subcontinente, lo cual para el autor genera inestabilidad en las situaciones anteriormente mencionadas y que de cierto modo afectan el sistema judicial de los países latinoamericanos. En lo económico, el autor también ratifica en la página 21 de que como la capacidad de un gobierno para proporcionar unas políticas y una reglamentación sólidas que permitan y fomenten el desarrollo del sector privado. Es decir, el autor hace como una acotación acerca de que si bien el Estado regulador no cumple o no es viable en la consolidación de una economía nacional debido a las trabas y a los atrasos que ha tenido este proceso de regulación y controlación de la economía. Y asimismo, el sector privado también es criticado por no gerenciar directamente políticas públicas, que pues debería ser el deber en una economía liberal, ya que en América Latina, en cierta parte, está involucrada con el proceso de la globalización hacia una economía libre, priorizando la propiedad privada, la economía privada, y por otro lado, el Estado regulador, la cual las dos no han sido viables. La segunda lectura seleccionada es la especificidad del Estado en América Latina, de Paleto y Enzo en el año 2009. Sintetizando la idea central de la lectura, el autor, o sea, analiza
todo lo que tiene que ver con la transformación mundial y así es como éstas transforman y cambian el discurso de las ideologías. Asimismo, hace una crítica acerca de la gestión estatal y el papel del Estado en el proceso del desarrollo de la región. Y extrayendo algunos fragmentos de su texto, está la siguiente. El carácter dependiente de la intervención de los países latinoamericanos en el mercado internacional se tradujo en el retraso. El autor plantea a lo largo de esta frase que ha habido una cierta inoperancia o abandono estatal en la zona periférica de Latinoamérica. Y estas condiciones han llevado al retraso, lo cual hace una cuenta regresiva en el proceso económico y lo cual hace que estos sectores o periféricos cuenten con atrasos de hasta 30, 40 o 50 años en temas económicos y sociales. Otra idea que ratifica es que los estados democráticos derivan de su situación el exceso de demandas. Esto ocurre porque un sistema democrático da lugar a formas de participación cada vez mayor a la ciudadanía, y por lo demás el mismo sistema democrático fomenta estos procesos. Los autores hacen en esta acotación una dura crítica hacia el discurso que se caracterizan como populistas, ya que hace una crítica directa a su vez a la gestión estatal. Es decir, las demandas sociales cada vez han venido siendo más complejas y más específicas en cada uno de los territorios, ya que se consolida eh, los estados como eh, gobiernos en territorio, lo cual esto para los autores ha sido un total fracaso, tratándose de consolidar un sistema global, lo cual para los autores no ha interconectado ambas partes. Y por último, la última frase que me pareció interesante de la lectura es la dura crítica que le hacen los autores acerca de las instituciones sociales y de las demás instituciones que hacen parte de los gobiernos. En esto ratifica más que todo la ineficacia del poder judicial para tratar las diferentes problemáticas que se presentan en el entorno social de los estados. Es decir, las organizaciones han demostrado cierta parálisis y necesidad de transformación, lo cual no había ni voluntad política ni una vía a seguir de cómo debería ser eh, este camino viable para estas instituciones de América Latina. Por último, como una tercera lectura, llamada el neoliberalismo y la conformación del Estado subsidiario por María Guadalupe Huerta Moreno en el año 2005, ratifica en su idea central de la lectura, parafraseando, eh, hace un énfasis acerca de las transformaciones producidas por el modelo neoliberal, más que todo en México. A su vez, critica la economía pública del mercado y asimismo cuestiona las funciones públicas y el bienestar social que se ha adelantado durante la época del neoliberalismo y la transición que éste ha llevado desde su surgimiento hasta lo que ha corrido en la actualidad. En ese sentido, fragmentos extraídos de la lectura que me parecieron interesantes. Es la siguiente. Se reconoció que con una política económica activa se podían alcanzar varias metas. Por una parte, favorece el desarrollo de las industrias y de los mercados y al mismo tiempo que contribuirá a mejorar el empleo y las condiciones de vida de la población. Y por otra parte, emplear las opciones de participación democrática en el desarrollo del sistema de partidos y la promoción del voto. A este orden de cosas se le conoció como Estado benefactor. Eh, Haciendo, bueno, una descripción del texto en general, em, la autora hace un estilo de relación entre estas dos ideologías y teorías de Estado. Por una parte, el Estado benefactor, siendo como más que todo
un factor regularizador en la economía y en la sociedad, y por otra parte, planteando un sistema neoliberal, busca sustraer estas dos ideas y consolidar lo que en esta transición, lo que pasa en la región de América Latina, especialmente en México. En otra parte del texto también la autora hace un análisis acerca de la disciplina fiscal. En ese sentido, la autora afirma que las finanzas del Estado se ven afectadas a finales del siglo XX debido a la regulación poco viable y a su vez con varias desventajas que presentaron los estados latinoamericanos, lo cual conllevó a privatizar algunos activos públicos, o sea, viables para la solución de esta crisis, ya que algunos estados se encontraban con una deuda impagable, eh, otros con una inestabilidad económica, lo cual llevó a su vez con la caída de la Unión Soviética y con toda esta perspectiva del auge del capitalismo, la privatización casi por mitad, como lo afirma la autora en el texto, de varios actores públicos que hacían parte de la nación. Más adelante, la autora, analizando más la parte del neoliberalismo, eh, afirma que hubo una especie de refuncionalización del Estado. Es decir, el Estado dejó de participar en la economía, asimismo se dejó en libertad la economía, se propició esa libertad, lo cual trajo consigo es la anulación de las políticas redistributivas del ingreso. Asimismo, en la práctica del Estado subsidiario como operación pública de las partidas presupuestales que iban a ser destinadas como salud, vivienda, educación, infraestructura, etcétera. Esta inversión se minimizó, lo cual trajo consigo la privatización de algunos sectores anteriormente mencionados, lo cual para en la actualidad existen desequilibrios económicos de ya sobre crisis estructurales acerca de estas entidades ya privadas, ya que muchas se encuentran en crisis y pues el Estado asimismo no tiene cómo solucionar esto debido a su poca ya participación dentro de la economía y dentro casi ya de los servicios públicos. Por otra parte, la interpretación propia sobre el Estado, apreciando acá la redacción de autoridad propia, el Estado es un sistema que coopera y en el cual pertenecen todas las instituciones políticas y de carácter social en un territorio donde coexista autonomía y regulación, economía, soberanía y sociedad con derechos, deberes y libertades definidas. Asimismo, está dirigido por las personas eh, electas por la sociedad civil que ocupen las ramas del poder público como lo son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Asimismo, esta sociedad civil es determinante en la toma de decisiones por medio de la elección popular y de todos los mecanismos de participación. En ese sentido, para que exista y perdure este sistema, se busca consolidar un régimen democrático y participativo, en donde prime el principio de los ciudadanos libres e iguales. Asimismo, para lograr su complemento, debe existir un despliegue de instituciones que estén conformadas en todo el territorio físico del Estado. En ese sentido, para que operen de manera descentralizada con el fin de lograr y establecer la permanente justicia social, económica sostenible y orden público en los territorios que lo conforman. Asimismo, y terminando, la reflexión sobre los problemas y retos del fortalecimiento que le plantea la modernidad y la globalización del Estado, haciendo una reflexión acerca de la globalización en todos los campos donde se aplica, siendo un fenómeno transformador que surge durante la Guerra Fría, eh,
a base de estrategias económicas entre las dos potencias mundiales del momento, como lo fueron Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese sentido, con la eliminación, por decirlo así, de la Unión Soviética y el auge del capitalismo y la economía liberal que caracterizaba a Estados Unidos, eh, se consolidó aún más el sistema neoliberalista en la esencia económica, que de cierta forma está relacionada y vinculada con el proceso de globalización en su esencia económica. En ese sentido, considero que existe una descoordinación en el proceso globalista. Inicialmente, porque en su afán de expansión y desarrollo global e internacional, em, y eliminando así el Estado interventor y benefactor, eh, no existe un equilibrio en la sociedad. Es decir, al eliminar la distribución social, los países tercermundistas, que son los perjudicados al estar en la periferia de este proceso globalista, los resultados no son muy buenos. Los índices de pobreza, el crecimiento económico estancado, la desigualdad, el desempleo, la poca credibilidad que le brindan a las instituciones estatales, no son las mejores y han empeorado en los últimos 30 años. A su vez, esto es una contradicción al capitalismo, ya que si bien busca la libertad entre las personas, no se les está brindando mecanismos y dentro de sus territorios, y mucho menos está garantizando la participación global de estas, empezando desde las personas naturales. En otro grado, los organismos como la ONU, enfocándonos hacia el entorno social, es un agente globalista que busca la cooperación de estados hacia rumbos viables y libres de conflictos y desigualdades como primera instancia. En este sentido, creo que se redujo a solo discursos entre eh, líderes mundiales y la puesta en acción no se ve reflejada. En ese sentido, los objetivos de desarrollo sostenible que plantea, en ese sentido, desde la Agenda 2000, hace 23 años, medianamente se cumplió. Algunas de ellas como eh, la vinculación de personas no binarias al sistema laboral, social, medianamente cumplido en algunos países. Fueron poco notables. Asimismo, ya con el planteamiento de la Agenda 2030, el cual vamos ya cumpliendo la mitad del plazo establecido, no sé, los resultados mucho menos, no se siente vigente en la puesta en acción en los territorios. En los territorios aún no se ha pactado con las entidades territoriales y administrativas este proceso que se supone globalista, pero no ha llegado a los territorios. Asimismo, conflictos como entre el Medio Oriente, entre Rusia y Ucrania y la pandemia del COVID-19 han paralizado este fenómeno globalista y asimismo han perjudicado la sana convivencia internacional que es fundamental para lograr esta agenda global. Actualmente la mayoría de estados presentan desequilibrios en sus transformaciones sociales. Existe cierta inestabilidad política de los gobiernos. Los estados y los organismos internacionales de tipo político-social eh, que han permitido la conexión de personas, invisibilizando fronteras, el cambio de la toma de decisiones, el cambio de discurso, el fortalecimiento del sistema internacional, el cooperativismo nacional e internacional mm, de manera empírica y poco agendada como tal, como una política, han venido progresando gracias a fenómenos como las redes sociales, em, los nuevos mecanismos de interacción, las nuevas perspectivas, la forma en que nos comunicamos y todas estas situaciones han llevado
por lo menos la interconexión, que es lo que busca la agenda global. Asimismo, para solucionar los problemas como el narcotráfico, la crisis ambiental, la pobreza multidimensional, el bajo crecimiento económico que afecta a todos los países y que por lo tanto es una agenda global, son buenas intenciones, pero que a través de los años, actualmente, al progreso económico no regulado, por decirlo de alguna forma, han llevado a que actores no gubernamentales sí tomen parte de las decisiones y sí tomen alternativas viables para el fortalecimiento de esta agenda global. En ese sentido, como varios analistas y autores lo afirman, existe un riesgo de caer en un sistema anárquico en esta agenda global en el entorno económico, ya que el poder económico es mucho más grande que el poder político y el poder social que han venido disminuyendo debido a su poca credibilidad y a más fenómenos que la sociedad no los percibe como buenas intenciones. En ese sentido, el poder económico ha consolidado gran credibilidad y disponibilidad para tomar cartas en el asunto a temas como la recuperación del medio ambiente, el crecimiento económico, que por supuesto está en manos de ellos, y temas también como la solución de la pobreza, han venido planteando ideas viables que han dejado a un lado los discursos y las puestas sociales y políticas que se han planteado pero que han sido fallidas, como poderes de facto, eh, diferentes cambios sociales, las transformaciones dentro de los estadios, la política outsider eh, han influido en esta agenda global y es parte del posmodernismo que actualmente vivimos, en el cual piden la reestructuración institucional hacia un enfoque más global. eh, Asimismo, la participación y el cambio sociocultural que se deben crear dentro de las naciones, dentro de los estados, y asimismo otro parámetro como las garantías de participación en política a los grupos sociales y a los grupos territoriales, y asimismo con los grupos económicos que ahora en adelante están tomando protagonismo en las decisiones políticas y que asimismo repercuten en las decisiones globales. Eso es todo lo que he tomado como reflexión. Muchas gracias por su atención.